Muy buenas tardes a todos nuestros amigos que de una u otra forma pueden verme. Estoy aquí desde mi hogar. Me he tomado este momento para compartir con ustedes un momento de la palabra de Dios. Espero que sean bendecidos y que a través de las palabras de Dios que voy a compartir con ustedes puedan alcanzar la gracia y la misericordia de Dios. ¿Sí? Entendiendo que la palabra de Dios, nosotros como llamado de Dios, tenemos el mensaje de la palabra de Dios para compartirlo con nuestros amigos y hermanos que estamos tratando de alcanzar el cielo mediante la promesa de nuestro Señor Jesucristo, nuestro mediador, el que está hoy en el cielo a la diestra de Dios Padre, intercediendo por cada uno de nosotros, por ti y por mí. Él dio su vida en rescate de tu vida y mi vida. Y eso nosotros tenemos que entenderlo. Voy a leer la palabra de Dios y la voy a leer en el capítulo 8 de los Hebreos. Y también voy a compartir algunos versos en el capítulo 5 de 1 Juan, el verso 6 en adelante. Y leemos bajo la unción del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya. Santo eres Dios. Ahora bien, el punto principal de lo que hemos venido diciendo es que tenemos al sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministros del santuario de aquel verdadero tabernáculo que levantó al Señor, no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrenda y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuvieses sobre las tierras, ni siquiera sería sumo sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentaran las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora, tanto mejor ministerio es él, suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto. Aleluya. Establecido sobre mejores promesas, porque si aquel primero hubiese sido sin defecto, ciertamente no se había procurado lugar para el segundo. Aquí es donde me baso, porque en la antigua ley, como conocemos los creyentes, los seguidores de Dios, los que estudiamos las palabras de Dios, entendemos cuál era y cuál fue y cómo funcionaba la ley de judaísmo en los tiempos antiguos. Bien, la ley estaba ministrada por los sumos sacerdotes,
que ofrecían las ofrendas en el altar y que le presentaban a Dios los sacrificios de los animales, rociando la sangre de aquellos animales que cuando cada persona en Israel pecaba, tomaban un macho cabríos, un cordero, unas palomas, una oveja, y la degollaban, y esa sangre era rociada, ofrecida en sacrificio por los pecados de aquellos tiempos. Pero ¿qué pasaba con eso, señores? Es lo que nosotros hoy tenemos que tener, mayormente los cristianos que hoy profesamos que somos cristianos y que andamos diciéndole a la gente y que la gente ve que nosotros somos cristianos, pero que vivimos una vida desordenada, no una vida conforme a lo que Dios estableció en Jesucristo a través del nuevo pacto. Porque antes la gente cometía sus errores, hacía aquello, hacía lo otro, pecaban. Pero cuando pecaban iban y agarraban un animalito y le mochaban el pescuezo, lo degollaban y iban ofrecían esa sangre por el pecado que cometió. Un animalito inocente que como animal no irracional no entendía lo que estaban haciendo con él. Pero ¿qué pasaba si aquellas personas pecaban y iban y ofrecían el sacrificio mediante la sangre de aquel animal? Hubiesen dejado de pecar, bien que ofrecieran el sacrificio, pero ofrecían el sacrificio, mataban el animalito y usaban esa sangre, aleluya, en ofrenda por un pecado que usted cometió. Pero ¿qué acontecía? Que al otro día volvía a pecar. Y era continuamente que se ofrecían los sacrificios, y era continuamente, diariamente, que se mataban animales y se rociaba esa sangre por los pecados que esos animales no habían cometido, sino que usted era el culpable de esos pecados. ¿Qué pasó? Dios, siendo un Dios de misericordia, vio que la ley, siendo débil, vio que la ley no era capaz para perdonar pecado. Dice que, aleluya, esto es necesario entenderlo, gloria a Dios. Y dice que aleluya, gloria a Dios, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. ¿Qué fue lo que se le mostró a Moisés en el monte? El mismo Dios. Dios le dijo a Moisés que subiera al monte para darle los 10 mandamientos, la ley, para que Moisés se la aplicara al pueblo. Pero él le dice: mira, haz la cosa conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo.
cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre promesa. ¿De quién estamos hablando? De Jesucristo, el que descendió del cielo como hombre, en carne, en semejanza de carne. ¿Para qué? Para quitar, aleluya, para ofrecerse Él como sacrificio por los pecados tuyos y por los pecados míos. Por los pecados tuyos y por los pecados míos, Él se sacrificó como sacrificio, se entregó a sí mismo, olvidándose que Él era Dios y que estaba con Dios el Padre. No escatimó su trono de glorias, sino que vino como hombre y se entregó a sí mismo a sufrir, a pagar los pecados, a pagar por los pecados tuyo y mío. Entonces oiga lo que sigue diciendo. Porque si aquel primer hubiese sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. ¿Cuál aquel? El primer pacto que Dios hizo con Moisés, que sacaría el pueblo de la tierra de Egipto y lo llevaría a una tierra que fluye leche y miel. Y allí le estableció órdenes, mandamientos, leyes, estatutos, pero el pueblo no entendió qué Dios quería hacer con ellos. Le dio la promesa de sacarlo de una tierra de servidumbre, de una tierra de esclavitud, para llevarlo a una tierra que fluía leche y miel. Dice la palabra de Dios que el pueblo de Israel salió de Egipto para llegar a la tierra prometida en 40 días. Y duraron en el desierto 40 años dando vueltas en el mismo desierto y dando vueltas 40 años, hasta que ninguno pudieron entrar a la tierra prometida. ¿Por qué? La rebeldía, la desobediencia, se rebelaron contra Dios y Dios se entendió de ellos, se desentendió de ellos y quedaron todos postrados en el desierto. Hoy está sucediendo la misma situación. Hoy la gente que profesan ser cristianos y que, como dice el Señor, que de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Buscando a Dios por otro lado. Buscando a Dios por la Virgen María, por San Pedro. Mira la actividad que había ahora el 21 de estos días que pasó. Gente del mundo entero atrás de una imagen para adorar a esa imagen. Algo que les voy a decir, amados míos, están equivocados. Están equivocados. Hay caminos que al hombre le parecen derechos y al final es camino de muerte, camino de perdición, y lamentablemente están equivocados. Jesús dijo: yo soy la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y que si alguno entrar por otra
puerta, que no es la puerta por la que él dijo ladrón y salteador. Jesucristo es el mediador del nuevo pacto. Jesucristo es el mediador del nuevo pacto. El que está intercediendo a la diestra de Dios Padre por ti y por mí para que tú y yo seamos salvos. Pero si andamos buscando a Jesucristo por otro camino, lamentablemente, hermano mío, amigo mío, están perdiendo el tiempo. Están perdiendo el tiempo. Ninguna condenación hay, según Hebreos 8, según Romanos 8, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu es vida en Cristo Jesús. En Cristo Jesús, no en María, no en San Pedro, no en San Judas, no en San Pablo, en Cristo Jesús. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Es en Cristo Jesús. Nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte, pero lamentablemente hoy muchos están buscando a Dios a través de la Virgen María y están equivocados. Jesús es el mediador del nuevo pacto, y si ustedes no entran a ese nuevo pacto, ustedes tendrán problemas, serios problemas. Dice el Señor: en aquel día vendrán muchos en mi nombre diciendo: Señor, pero en tu nombre sanamos enfermos, echamos fuera demonios, le dimos comida a los enfermos, fuimos a la cárcel, visitamos la viuda, y le presentarán a Dios un reclamo tan grande que ciertamente tal vez lo hacían. Pero Él le dirá: hacedores de mí, hacedores de maldad, al fuego eterno. ¿Por qué? Porque no caminaron por el camino correcto. Y Él dice: mi oveja me siguen, oyen mi voz y me siguen. Eso lo dijo Jesús. El buen pastor su vida da por las ovejas. Ellas oyen su voz y lo siguen al buen pastor. Jesús es el buen pastor. Jesús es el mediador de un nuevo pacto. Y dice 1 Juan capítulo 5, verso 6. Este es el Cristo que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Y el Espíritu no miente. El Espíritu da testimonio de que Jesús vino y fue bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán. Y que fue crucificado y que derramó su sangre por ti y por mí. Y dice que el Espíritu es el que da testimonio. Porque el Espíritu es la verdad. Aleluya. Porque tres son los que dan testimonio. ¿A dónde? En el cielo. El Padre, el Hijo, el Verbo y el Espíritu Santo. Estos son tres. Estos tres son uno. Vuelvo a leer. Porque estos tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, el Espíritu Santo, y estos tres son uno.
María no es la que da testimonio. San Pablo no es el que da testimonio. San Judas Tadeo no es el que da testimonio. Dice que ellos en tres son uno, la Trinidad divina. Y ellos dan testimonio de uno y del otro. Porque ellos son, los tres son uno. Y sigue diciendo, si recibimos el testimonio de los hombres, pongan atención, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio de Dios que ha testificado acerca de su Hijo. Cuando dijo, cuando Jesús subía del agua, cuando era bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán. Cuando Jesús salió del agua, dice que vino el Espíritu Santo y se posó sobre él. ¿Y qué fue lo que él dijo? Este es mi Hijo amado, en él yo tengo complacencia. El mismo Dios dio testimonio de que Jesús era su Hijo. Y el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio, aleluya, en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Entonces dígame, busque a Dios. Conviértase nuevamente y arrepiéntase, bautícese y dé los primeros pasos. Cuando Juan el Bautista bautizaba en el río de Jordán, dice que toda la gente llegaba ahí para ser bautizado. Cuando Juan lo vio, que toda esa gente venía ahí lleno de pecado, de maldad, de hipocresía, de mentira, de engaño, le dijo, generación de víboras, ¿quién les ha enseñado a ustedes a huir de la ira que vendrá? Vayan, arrepiéntanse y den fruto digno de arrepentimiento y luego vengan y yo los voy a bautizar. Porque es que para el cielo no se va como usted piensa, viviendo una vida en libertinaje, viviendo una vida muy acogedora, viviendo una vida por ahí hablando y diciendo todo lo que a usted le parece y lo que le da la gana. No. Sin santidad nadie, dijo Jesús, me verá. No. Sé santo porque yo soy santo. Y sin santidad nadie me verá. Entonces, hermano mío, busque la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Búsquela a través de Jesucristo, no en María. María, ustedes que tienen que entender que era una mujer que Dios halló gracia en ella porque era santa. Dios vio santidad en ella, Dios no vio malicia en ella. Dios vio que María era una mujer honesta. Y porque María era de la clase de mujer que era, una virgen que no había tenido contacto con hombre, Dios engendró su hijo ahí, depositó su hijo en ese vientre para que naciera como hombre, en carne. Entonces usted tiene que entender esto. Estudia la Biblia como es, porque ya los tiempos antiguos pasaron, la antigua ley terminó, el viejo pacto terminó. Hay un nuevo pacto, hay un mediador, hay un sumo sacerdote llamado Jesucristo, el que dio la vida en la cruz del Calvario por ti y por mí. Y si tú no lo buscas por ese medio, lamentablemente, está equivocado. Gloria a Dios.
Santo eres Dios, poderoso eres Dios, maravilloso eres Dios. Santo Espíritu de Dios, eres grande y eres poderoso, Señor. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, de la cosa en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida. Entonces, amado mío, hermano mío, todo lo que se vivió en la antigua ley, en el antiguo pacto, quedó atrás. Quedó atrás. Cuando Jesucristo fue crucificado, dice que los cielos se oscurecieron, las virtudes fueron conmovidas, el velo que separaba el altar de donde se hacían los sacrificios, fue rasgado en dos, dando la señal de que tú y yo teníamos acceso a ese altar y presentarnos ante Dios sin pecado, sin mancha, sin arruga y sin defecto alguno. Entonces, yo le dejo esta introducción para que comencemos a analizar el tema. Yo estoy claro del tema. Sigue diciendo un chin más. Aleluya, aleluya. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado. Vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Ponga atención. Aleluya. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado. Vida eterna. Y esta vida está en su Hijo, no en María. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene vida. Y te dejo esto para que tú reflexiones, para que entiendan que la vida está en Jesús. Que Jesús es el camino, que Jesús es la verdad, que Jesús es la vida y que nadie va a ir al cielo si no es por medio de Jesucristo. Así es que Dios te bendiga, Dios te guarde y espero que esta palabra te alcancen y tú puedas tomar una decisión y entrar al nuevo pacto. Entra al nuevo pacto. Porque si tú no entras en nuevo pacto, tú vas a tener problemas. Van a tener problemas lamentablemente. Porque Jesús es el mediador entre tú y yo y el Padre. Ahora, de tus acciones, de tu fruto, tú vas a dar cuenta. Tú vas a dar cuenta. Así es que yo te invito en esta tarde a buscar a Dios por el camino correcto. Porque si no buscas a Dios por el camino correcto, al final la consecuencia va a ser triste y lamentable. Si es que Dios te me bendiga, Dios te guarde y que la paz de Dios, la misericordia de Dios, el amor de Dios, el conocimiento de Dios pueda llegar a tu vida. Dios te bendiga y Dios te guarde. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta hora te doy gracias.
Te doy gracias, Señor, y te alabo por este gran momento que tú me has permitido compartir con mis hermanos para que entiendan que fuera de ti no hay vida, que la vida está en ti y que tú eres el Dios que nos ha dado la promesa de una mansión celestial. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.